Entonces vamos a hablar de la fe que necesitamos para cada momento de nuestra vida, ¿no? Pero esa fe que Dios nos ha dado, cada uno de nosotros la tiene, pero a veces dejamos que se apague, a veces la tenemos full HD, como dicen, pero a veces, como yo le decía a una amiguita en esos días, separamos ese carboncito de la leña y ese carboncito solo se apaga. Por eso necesitamos que ese carbón que representa cada uno de nosotros esté pegado a la leña, al fuego, que es la iglesia, pero que antes que sea la iglesia es nuestra propia relación con Dios. Si cada día alimentamos nuestra propia relación con Dios, Él es la leña mayor que impulsa todo este fuego y así podemos nosotros estar encendidos en todo momento cuando alguna amiga nos llame, cuando las circunstancias difíciles lleguen a nuestra puerta, nosotros vamos a estar esforzados y valientes para enfrentarlos. Cuando nuestra familia esté mal, pues nosotros vamos a hacer ese fogón y ese fuego que necesita nuestra familia para impulsar. Entonces, hemos llamado a esta charla Frente al temor, fe. Y hace muchos años venimos sufriendo de ese temor, ¿no? De que el mundo se acaba, de que se subió un presidente que algunos no quieren, de que está más cara la gasolina, de que estoy enferma, de que las canas no vienen solas, de que estamos crujientes, todo nos duele. Pero siempre tenemos que tener ese espíritu dispuesto, disponible de jóvenes, aunque no estemos tan jóvenes en la fe, para poder seguir luchando. Porque si nos dejamos vencer por el temor, pues entonces nos van a ganar las circunstancias y nos vamos a hundir cuando queramos caminar sobre las aguas como Pedro. Entonces, vamos a hacer énfasis hoy en varios puntos que es frente al temor, fe, recordar la presencia de Dios, la seguridad de que Jesús está orando siempre por ti, la importancia de la oración y desarrollar esa disciplina cada uno de orar a solas, el revestirnos de la armadura de Dios y el de confiar en las promesas de Dios. Entonces recordar ese Salmo 46:1 que dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Es un versículo que lo sabemos, lo tenemos aquí en la mente, lo tenemos en el corazón, pero a la hora de estar mal se nos olvida. A la hora de estar mal refunfuñamos. A la hora de estar mal, todas ese montón de promesas que vamos a repasar hoy, como que se nos nublaron. Entonces, por eso necesitamos cada día tener fe para poder recordar esas promesas. Pero más que recordarlas es bajarlas de nuestra mente a nuestra vida y experimentarlas, porque eso es lo que nos va a ayudar a seguir adelante en los momentos difíciles. Porque pues en el mundo estamos y siempre tendremos dificultades. Pero si miramos el momento actual y el futuro, uno lo mira con miedo, con temor, con expectativa. ¿Qué pasará el año entrante? Seguiré en mi trabajo, tendré salud, mi hijo me mandará la plata que necesito para la mensualidad, yo podré seguir trabajando, me saldrán mis negocios, las abogadas, los ingenieros, el gobierno me seguirá dando mi trabajo, dice Omar. Entonces, necesitamos mirar con la confianza que nos ha dado el Señor. Y si no es así, si no lo miramos, pues vamos a perder de ver lo mejor de nuestras vidas, para lo cual hemos sido llamados, para la cual Dios nos ha bendecido. Por eso necesitamos superar ese miedo, esa preocupación y esa ansiedad, que son nuestros mayores enemigos, la ansiedad y el miedo, para perder nuestra fe. Pero ¿qué estrategia nos ha dado Dios para que miremos por encima de esa preocupación y por encima de esa ansiedad? Para no perder la fe que Él nos dio desde el momento de la cruz, desde el momento en que lo aceptamos. Entonces, como humanos, pues todos tenemos sentimientos. Aquí
el que diga que no ha pecado, que tire la primera piedra, el que diga que no ha tenido temor, angustia, pues es mentira. Todo lo hemos tenido, hasta el mismo pastor, que se la sabe mucho más que nosotros, que experimenta una oración diaria, pero él también tiene temor, pero él ha conocido también el arma que Dios nos ha dado, que es la oración. Entonces dice que esos sentimientos, ¿cuáles sentimientos no nos ayudan? La ansiedad, la preocupación, eso nos paraliza, nos da temor, no, mejor no voy a la entrevista, la voy a perder el examen, el miedo, aplasta tu espíritu, no, mejor yo no oro porque es que Dios ya no me escucha, Dios solo escucha a los otros, debilita nuestras defensas ese miedo, quiebra tu voluntad, tu deseo de hacer las cosas, nos hace débiles. En esa batalla que tenemos del diario vivir contra el enemigo, contra las circunstancias diarias de la vida, porque es que nadie nació con las 1000 estrellas, todos tenemos que lucharlas. Ese miedo pues destruye nuestros sueños y estrangula nuestras alegrías, nos hace tristes. Pero ¿qué o quién puede librarnos de esos miedos? Pues Dios, ¿a través de quién? A través de su Hijo y del Espíritu Santo que está en el corazón y en el cuerpo de cada uno de nosotros cuando lo recibimos. O sea, cuando Él dijo que se metía a tu casa, cuando Él dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Quiere decir que Él se va a quedar en tu casa, en tu corazón, en tu vida, todos los días. Como yo le digo cuando salimos a predicar, usted le hizo esa oración, le abrió la puerta y Él se metió y cerró con candado y de ahí no se va a salir. Entonces no pierda la fe y la esperanza de que Jesús sí habita en su corazón, de que el Espíritu Santo sí está en usted. Sea usted bueno, sea usted malo, sea usted que falla todos los días, Él prometió no salirse de allí. Entonces, ¿por qué cada día dudamos que usted puede salir de sus dificultades, de sus deudas? Las deudas las tenemos hasta aquí, pero el Señor prometió darnos de la enfermedad, de la angustia, de la soledad. ¿Por qué dudamos si ahí tenemos el arma secreta? Dios no la dio, se metió a su vida y está con usted todos los días de la vida. Entonces, recordemos que hay más de 3000 promesas en la Biblia de amor, de cuidado, de respuesta de parte de Dios. Ellas son alentadoras en tiempos de crisis. Entonces necesitamos experimentarlas, recordarlas y hacerlas efectivas en cada uno de nosotros. ¿Cómo? Orando y aferrándonos a la fe. A esas promesas, si nos aferramos, ¿qué va a pasar? Pues ellas nos van a llenar de esperanza ante situaciones catastróficas. Hay guerra, hay inundaciones, pero Dios nos bendice, Dios cuida nuestro apartamento, Dios cuida nuestra casa, nuestro carro. Nos van a llenar de confianza para saber que Cristo está de su lado y que usted puede salir adelante. Te va a dar seguridad de que tienes aquel que dijo en Hebreos 13:5, nunca te dejaré ni te abandonaré. Esa es una promesa que está en la Biblia escrito, que la hemos leído, que nos la han explicado 50,000 veces, pero que cuando la necesitamos se nos olvida. Entonces recordemos que esa es una promesa de seguridad. Hebreos 13:5, nunca te dejaré ni te abandonaré. Entonces vamos a hacer un paralelo de la vida de Eliseo en una guerra que tuvo con los sirios, que está, si quieren leemos Segunda de Reyes 6, del 8 al 18. Dejé mi Biblia allá. Segunda de Reyes 6, del 8 al 18. Entonces vamos a ir leyéndola poco a poco. Segunda de Reyes 6, del 8 al 18. Y entonces, ahí nos vamos a comparar con nosotros mismos. Resulta que si recordamos esos niveles bíblicos, el profeta es el que habla, el que Dios le habla y él le habla al pueblo lo que Dios dice. Entonces, el rey de Siria perdía siempre. Él iba, atacaba al pueblo de Israel y resulta que siempre que llegaba, alguien le adivinaba su estrategia de guerra y era porque el profeta Eliseo estaba en la jugada con Dios y él oraba y lo buscaba
y Dios le revelaba las estrategias de guerra del rey, y él iba y le decía a la batalla, este nos va a atacar por acá, este nos va a atacar por allá, y el rey dijo, ¿quién es el que sapea, perdóneme, todo el tiempo mis estrategias? Entonces le dijeron, no, es que lo que pasa es que el pueblo tiene un profeta, obvio que se comunica con Dios todo el tiempo, y te dice las estrategias. Entonces él dijo, listo, mi estrategia va a ser acabar con ese profeta porque es el que me descubre todo. Entonces, en el Segunda Reyes 6, del 8 al 18, efectivamente dice eso. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar porque los sirios van allí. O sea, Eliseo descubrió porque Dios le habló y entonces previno al ejército. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto y llamando a sus siervos les dijo, no me declaréis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel. O sea, él pensaba que había un infiltrado en sus ejércitos. ¿Cómo adivinaba si él cuchichaba la estrategia tal y tal? ¿Quién iba a oír sino su mano derecha? Y tal, se lo descubrían. Entonces él dijo, aquí hay un infiltrado. Entonces por eso le dijo, vosotros, ¿quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces en el 12 dice, uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y le dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces él vio el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Entonces cuando se levantaron al otro día, la ciudad estaba llena de guerreros. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, o sea, el siervo de Eliseo. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ah, señor mío, ¿qué haremos? Entonces ese, ¿qué haremos? Es miedo. El siervo de Eliseo tuvo miedo, como cada uno de nosotros tiene cada mañana cuando se levanta y ve los guerreros allá afuera, el trabajo difícil, no tengo dinero para pagar tal cosa, estoy enfermo, me dio influenza, no puedo salir, o mi hija no consigue trabajo. Entonces, si Miriam no hubiera seguido orando porque su hijo consiguiera trabajo, pues el hijo no tendría trabajo hoy. Entonces, el siervo tuvo temor y ahí dice, vemos a Eliseo, Dios le revelaba todas estrategias de guerra. Como profeta, él advertía al capitán de los ejércitos y salían triunfantes. Entonces, el criado tuvo miedo y ¿qué hizo? Fue a buscar a Eliseo. Entonces, vamos a ver esta segunda parte que dice la presencia de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, Dios estaba actuando allí en la vida de Eliseo y en el pueblo de Israel. Eso lo tenía claro Eliseo. Por eso cuando su siervo fue y le dijo, Brutis, ¿qué vamos a hacer? No tenemos salida, estamos llenos, allá, por acá, por allá. Entonces Eliseo responde con un principio que cambia vida. ¿Por qué? Él también estaba viendo los caballos y los ejércitos. De pronto también le temblaban las piernas porque dijo, yo por dónde me voy a fugar. Pero él venía de hablar con Jesús, de hablar con Dios. Entonces él estaba tranquilo, porque él responde con consuelo a los que están consumidos en la preocupación y la ansiedad. Dios seguía actuando. Él siempre tiene el mando, al control, y él tiene soluciones donde nosotros como humanos no lo vemos, donde el siervo de Eliseo no lo veía, pero como Eliseo estaba pegadito de la mano de Dios en oración cada día, él sí veía la respuesta o la estrategia que Dios tenía contra ese ejército. Porque Dios es el que está en el trono de nuestra vida, pero hay algo que caracterizaba a Eliseo allí y que
lo necesitamos nosotros para salir de esa tristeza, de ese miedo, de esa tribulación, de encontrar la respuesta, y es orar con fe. Eliseo cada día oraba con fe, y él más que nadie como profeta vivía pegadito de la mano de Dios, pues porque él era el profeta, él no podía fallarle al pueblo. Y él tenía primero que todo que dar ejemplo. Nuestro pastor vive pegado de la mano de Dios, y él ora mucho más que nosotros. Pero no porque él es el pastor, él es el único que lo tiene que hacer. Tú eres, entre comillas, la pastora en tu hogar, en tu familia, los varones. Entonces, ellos tienen que estar pegados de Dios porque son la cabeza del hogar. Y tienen que tomar decisiones con su esposa, porque si no, pues las finanzas se acaban en aquella casa. Las mujeres solas, pues son la cabeza de ese hogar. Si no están pegadas de Dios para que le dé dirección, pues se van en diciembre y se gastan todo y no le queda nada para el año entrante. Entonces Eliseo daba ejemplo y él oró con fe. Y en el versículo 17 dice, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová le respondió, abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que en el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carro de fuegos alrededor de Eliseo. O sea que el criado solo veía los ejércitos del rey de Siria, pero Eliseo veía los que estaban detrás de esos carros, que era el ejército de Dios. ¿Qué le tocó al siervo Eliseo? Orar para que su siervo viera y abriera los ojos, porque nosotros estamos ciegos ante el temor, ante la duda. ¿Y quién está ahí así ejerciendo la voz de Eliseo? Pues Jesús, que está orando por cada uno de nosotros para que abramos los ojos y para que nos pillemos la salida, para que veamos las circunstancias fáciles en los momentos difíciles. Entonces, el Señor cada día, a través de lo que hizo Eliseo, porque en el versículo 17 dice muy claro, Eliseo oró. Dice que, y oró Eliseo. O sea, la clave secreta es que él oró, buscó la dirección, la guía, la solución. Y después dice en el 18, y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente, y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Entonces, así como Eliseo oró para que le abriera los ojos a su siervo, oró para que encegueciera a los otros para él poderse fugar. Entonces, mire que es la otra parte que les quería hacer énfasis, es que Dios todo el tiempo actúa. ¿Recuerdas entonces, si tú estás en dificultades, que tienes un Dios poderoso y fuerte? Si tú miras al problema, el problema te va a vencer. Pero si tú miras a Jesús, el miedo no te va a paralizar, no te va a dominar. Ahora, no es dejar de tener miedo y que oremos, Señor, quítame el miedo, quítame los temores, las dificultades, entonces vamos a levitar en el mundo, porque en este mundo hay dificultades. Por donde usted abra los ojos, siempre van a haber temores, dudas, porque no somos santos, porque no somos Dios y porque aquí tenemos que vivir. Entonces tenemos que aprender a vivir en este mundo, con la angustia, con el temor de lo que va a pasar el año entrante, con los rumores de guerra. Pero entonces, ¿cuál es nuestra estrategia? Como hizo Eliseo, orar, para que recordemos que tenemos a alguien que está de nuestro lado y podamos evitar ese miedo, esa angustia y esa desesperanza. Entonces, dice que la presencia de Dios está en cada uno de nosotros, está fortaleciéndonos siempre. Es más grande, se supone que es más grande que nuestras preocupaciones y que nuestras ansiedades. Jesús tiene el antídoto contra el miedo, porque Él es práctico, Él es real. Si tú le buscas, si tú le preguntas, te aseguro que como muchas veces lo ha hecho, lo va a seguir haciendo y te va a responder. Pero es necesario que tú lo busques, que yo lo busque. Pero es necesario que yo tenga una relación íntima y personal con Dios. El Señor te escucha, sí, bueno, tú llevas 15 días sin orarle, sin buscarle, sin llamar.
Si Amparito no llama a su hijo que lleva 2 días sin hablar y todos los días hablaban, yo todos los días oro con Dios, pero dejo de orarle 2 días, igual Dios está allí, dispuesto y disponible para responderte, pero te perdiste 2 días de bendiciones. Si ella no rompe el silencio y llama a su hijo, ni cuenta se da. Ah, está muy ocupado trabajando, dejémoslo. Y no se da cuenta que hasta de pronto se había podido morir, como ha pasado muchas veces. Entonces, lo mismo pasa con Dios. Dios está allí esperando a que tú le ores. ¿Cuánto tiempo te vas a tardar en buscarlo? Si tú quieres bendiciones rápidas, siempre decisiones, soluciones, pues búscalo todos los días. Es como cuando uno tiene un novio y lo llama todo el tiempo, a la esposita, como yo llamo a mi esposito que está lejos y lo llamo todos los días a ver cómo está, porque alimento el amor a la distancia o alimento el amor cuando está aquí, pues lo mismo hay que alimentar el amor de Dios y hay que alimentar su presencia en tu vida. Entonces, este predicador decía en el siglo XX, fuimos creados para vivir por la fe y no para ser consumidos por el miedo. El miedo no es nuestra naturaleza es fe. Dios nos hizo, Dios nos da esa fe. Entonces yo vivo mejor con la fe y la confianza que con el miedo, con la duda, con la ansiedad, con el temor. Miremos por fe más allá de los miedos. Si no nos arriesgamos a dar ese paso de fe, nos vamos a quedar en la tristeza y en la melancolía. Si no nos arriesgamos a orar, así la hayamos embarrado con Dios, a él no le importa que tú la hayas embarrado 20 veces, 100 veces. A él le importa es que tú lo busques porque él está allí dispuesto y disponible. Entonces, fijemos los ojos en ese Cristo que se preocupa por nosotros y que no solo que nos preocupa, nos defiende. Miren que cuando Eliseo oró, Dios ahí mismo le respondió. Entonces, tus circunstancias mejorarán cuando comiences a mirar a Dios. Si tú solo miras lo oscuro de ese cielo y no miras las estrellas, que son opciones de salir, pues te vas a meter en el los cenagoso, en lo más oscuro, y vas a vivir triste y amargada, y no vas a dar ejemplo de vida cristiana, ¿ya? O te vas a hundir con tu familia sabiendo que Dios te puso allí para salir adelante. Entonces está el otro paso y es la seguridad de que Jesús está orando por ti siempre. Y lo vemos aquí en Lucas 22, 31 al 32. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearnos como a trigo. Dios sabe tus circunstancias, tus dificultades, pero Él sigue orando por ti, aunque lleves 2 días sin llamarlo. Él dice, yo he rogado por ti al Padre para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, fortalece a tus hermanos. Entonces, mire que aquí hay 2 condiciones. Dios está allí, está orando por ti, te fortalece. Cuando tú estás bien, ¿qué tienes que hacer? Compartirle al otro. Que, mira, yo pasé también por esa situación y Dios me habló, Dios me dijo tal cosa, Dios me dio una promesa y yo me aferré a esa promesa, la hice realidad en mi vida y hoy puedo descansar y decir, gloria a Dios, yo ya pasé por esas y te puedo ayudar. Entonces mire que Dios está orando aunque usted no ore, porque usted es su hijo. Frente al temor y al miedo de la fe. Recordemos entonces en Mateo 14, 24, 25. Dice que ellos salieron muy temprano de la barca y que el viento era tenaz, recio. Yo lo voy a leer para agilidad. Dice Mateo 14, 24. Despedía dice 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Listo, entonces mire que azotada por las olas. Nuestra vida también está azotada muchas veces por muchas circunstancias. Las tormentas rugen a nuestro alrededor. Y nos preguntamos, ¿dónde está Jesús? Si se supone que yo lo tengo en mi vida, en mi corazón. ¿Será que yo lo dejé ir? ¿Será que yo no lo busco? Entonces,
en el versículo anterior dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Después de despedir la multitud, después de trabajar, Jesús seguía trabajando. Se fue a orar, demostrando la importancia de tener esa relación con el Padre. Él le oraba a Dios para que le diera sabiduría en cada decisión que tenía que tomar en su ministerio. Su comunicación con Dios en medio de su ocupado ministerio, él no lo perdía, aunque estuviese cansado, aunque estuviera agotado. Entonces él ahí nos quiere enseñar que pasar a tiempo a solas nutre nuestra relación con Dios, nos fortalece personalmente. Necesitamos reunirnos en la iglesia, pero también es necesario que cada uno de nosotros asigne un tiempo para buscar a Dios. Entonces necesitamos desarrollar esa disciplina de orar a solas. ¿Eso para qué nos sirve? ¿Te acuerdas que tienes promesas? ¿Te acuerdas que tienes bendiciones? ¿Te acuerdas que tienes 50,000 pesitos por ahí? Ay, yo me acordaba que tenían esa cartera 50,000, pero bienvenido sea cuando uno a veces revisa el chal que no se ha vuelto a poner. Uy, yo tenía un billetico acá. Eso mismo pasa en la vida. Ahí está Dios. Y más que 50,000 pesos, con Dios tenemos un montón, no. Pero Él quiere que tú constantemente estés revisando ese chaleco que hace rato no revisas y que ahí te vas a encontrar bendiciones. Entonces, necesitamos llegar a ser cada vez más y más como Cristo. Si no caminamos sobre aguas, como los decían los discípulos, ahora caminamos por situaciones adversas mucho más difíciles. Pero si nos concentramos en las olas como Pedro, pues vamos a terminar hundidos. Para mantener la fe en esa tormenta, yo necesito mirar arriba, mirar a lo alto, mirar a Dios y no al miedo y a la incapacidad que existe. Pero si me quedo allí, como les digo, pues no voy a salir adelante. ¿Cuántas veces necesito hacer eso? Pues cuantas veces sea necesario, porque es que no te va a pasar una dificultad en la vida, te van a pasar muchas. Pero ahí Dios nos habla y nos dice, cada tormenta que atravesamos es una preparación para una tormenta mayor. ¿Cuándo se van a acabar? Pues cuando usted muera, hermano. ¿Ya? O sea que en la vida siempre vamos a tener dificultades, siempre vamos a tener contratiempos, pero gracias a Dios recibimos a Jesús en nuestro corazón para que nos ayudara, para que nos bendijera, para que estuviera siempre con nosotros, para que lo compartiéramos a otros, porque cada día siempre va a haber una dificultad, vamos a tener alegrías, pero también vamos a tener dificultades. Ahora, necesitamos entonces la otra parte que es la armadura de Dios, que nosotros no sabemos este versículo. Vestidos de toda la armadura de Dios, que está en Efesios 6:11, para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, el yelmo, que es la salvación, la espada, que es el Espíritu de Dios, la coraza de justicia, el cinturón, que es la verdad. O sea, un guerrero tenía que tener todo eso, porque si no, o se le caía el pantalón, o el escudo que pesaba mucho, que es la fe. El escudo pesa cantidades, y necesito esa fe fuerte para poder salir adelante. El calzado, que es la palabra de Dios. Porque si usted no está aferrado a esas promesas, si usted no las conoce, si usted no las consulta cada día, si usted no ora, pues su oración va a ser, bendíceme Dios, amén, chao. Pero si usted se aferra de que todo lo puede en Cristo que me fortalece, que Dios suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, pues usted las va a agarrar y las va a hacer realidad en su vida. Pero si no las conoce, ¿por qué no lee la Biblia? Si no las conoce, ¿por qué no ora? Si deja morir ese amor de Dios y se pasó 2, 3 días sin llamarlo, sin buscarlo, pues ese pedacito de carbón se va a apagar. Entonces, todos nos preguntamos, ¿pero qué pasa si es el miedo a lo desconocido? ¿Qué pasa si yo tengo cáncer? Voy a ir al médico y se me da una mala noticia. Si mañana me dicen que pierdo mi empleo. En esta época hay mucho recorte de personal en todo lado. Y uno ora para que no lo echen del trabajo. Es la realidad. Mucha gente sacan
los que han sido administradores y tienen sus negocios saben que el recorte, que no nos fue bien en el año, entonces tenemos que ajustar el cinturón. Cuando el hijo de los que tienen hijos sale en la noche y uno dice, no duermen los papás porque no va a llegar, porque son la 1, 2 de la mañana, no llega, ¿qué le pasaría? Hay rumores de guerra, los oímos todos los días, el nuevo presidente de Estados Unidos, el año va a ser terrible, la economía, la situación mundial. Si nos dejamos llenar de todo eso, pues entonces no vamos a poder vivir alegres, tranquilos, no vamos a poder tener un esfuerzo y ser valientes. Entonces, la respuesta a ese qué pasará debe ser dar paso a la voz de Cristo, a ese Cristo que habita en cada uno de nosotros. Cuando en Mateo 14, versículo 27 decía que el mar estaba embravecido y que ellos tuvieron miedo, en el versículo 27 dice, tened ánimo, no, yo soy, no temáis. Cuando ellos se asustaron porque pensaron que era un fantasma, el Señor les aclaró, soy yo. Entonces, en todos los evangelios, en toda la Biblia, Jesús usa expresiones de calma repetidamente. Entonces, si yo estoy amargado, si yo estoy angustiado, pues vamos al libro donde están las respuestas y consultemos la Biblia, leamos, busquemos. Entonces, Jesús es la respuesta a ese miedo, a los que nos roba la energía, a lo que nos desmotiva a orar, porque uno a veces no quiere orar. Está tan triste, tan aburrido, le ha ido tan mal, que uno ya ni desconfía de Dios. Todo nos ha pasado. Pero recordemos que ahí está Él esperando en ese bolsillito guardado para bendecirte, para traerte su paz y su esperanza. Entonces, por eso es que necesitamos conocer y confiar de las promesas de Dios. Pero a veces, lo mejor que uno puede hacer, como está ese pajarito ahí agachado en la lluvia, dice, a veces lo mejor que hay que hacer es inclinar tu rostro, hacer una oración y aguantar la tormenta. Es no meter tu mano, es decir, bueno, Dios, hasta aquí llegué yo, oriéntame, ayúdame, porque es que cuando yo meto la mano muchas veces la embarro. Entonces a veces toca hacer un alto en el camino y decir, listo, ¿qué hago, Señor? Aquí estoy yo para que tú me orientes, para que tú me guíes. Entonces, el miedo es una emoción, pero aunque sabemos que no podemos controlarlas, ellas van y vienen, nos invaden, pero la fe es una actitud mucho más fuerte. La fe es confianza en ese Dios, en ese amigo que nos ama, que nos ha enseñado, que nos va a ayudar y que no nos va a hacer daño. O sea, necesitamos despertar esa fe. Porque, como decía, Dios permite la tormenta para mostrar que Él es el único refugio, que Él es el que te va a ayudar. Entonces, miren que incluso Pedro, que sabemos pues que era súper pegado de Dios, también tuvo temor y él lo invocó. Y él le dijo, ordena. Entonces, al tener experiencias difíciles, la ansiedad que amenaza nuestra paz, tenemos que tener esa confianza absoluta en el Dios que prometió estar a cargo y que lo sabe todo. Entonces, en este versículo de Mateo 14, 28, 29, ahí está, dice, entonces Pedro le respondió, Señor, si realmente eres tú, ordena que yo camine también sobre el agua y vaya hasta donde tú estás. Él no le dijo, pues, sí, no dijo, ordena, porque él sabía la autoridad que representaba Jesús sobre la tormenta. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos decirle a Jesús, ordena que yo salga de esta dificultad, que me solucionen en el banco que no me quieren pagar esa deuda, en el juzgado que me deben un dinero, que el problema que tuvo Francia, ella oraba y oraba y ella decía, Señor, ordénale a ese juez que yo salga invicta, que yo salga tranquila. Pues entonces utilicemos esas palabras, esas estrategias que nos enseñan para tener palabras poderosas. Señor, ordena que se solucionen mis cosas. Y mire que el Señor le dijo, ven. Y Jesús le dijo, ven. De inmediato, Pedro bajó de la barca, caminó sobre el agua y se fue hacia Jesús. Porque él sabía en quién había confiado. Si yo le imploro a Dios, a Jesús, que me guíe, pues yo le obedezco. Entonces, por eso es que él le obedeció al Señor. Y cuando
Dios le respondió, que igual nos responde a nosotros. Dios no te dice, ay, ¿no sabes qué? Es que ya estoy cansado de tus dudas, ya estoy cansado de que me molestes todo el tiempo, ya estoy cansado de tus fracasos, de tus miedos. ¿Cuántas veces te he ayudado y otra vez la embarraste? Otra vez pidiéndome lo mismo, Amparo, pero si te he dado la solución 50.000 veces. No, ya no te va a ayudar. Dios no es así. Dios es un padre fiel. 20.000 veces, 70 veces 7 le va a ayudar a Amparito en el mismo problema hasta que aprenda, hermana. Y algún día ya aprenderá y entonces ya no le volverá a pedir para eso, le tocará pedir para otra cosa. Pero el Señor no se cansa. Es como cuando la mamá y el hijo le pregunta 50.000 veces, ¿qué es eso? ¿Para qué sirve? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y para qué? Yo lo veo en mi consulta. El niño pregunta y pregunta y la mamá le dice y le dice, y la mamá está llena de paciencia con los niños autistas, con los niños enfermos. Yo digo, Señor, gracias porque la mamá está dada para eso. Una paciencia, un niño que me destruye el consultorio y que me quiere tocar todo y la mamá, ¿ya? Eso mismo pasa con Jesús. Él no te dice que está cansado de ti. Él te va a responder. Él te acompaña. Entonces, pon la mirada en Jesús cuantas veces sea necesario. Y para que no nos pase como Pedro, que en el momento él salió, listo, ordena, ven, y él se fue. Pero en el camino volvió y la embarró y miró las aguas y uy, yo me voy a hundir. Eso también nos pasa. Entonces, cuando vuelvo a ver el miedo, cuando vuelvo a ver la desesperanza, pues vuelvo y me hundo. Entonces, los procesos en medio de la tormenta. La fe nos sacó de la barca, nos lleva a caminar en las olas, a enfrentar tormentas, a vencer dificultades, a caminar con Jesús. No la pierdas en el camino, porque vuelves y te hundes. Sabes que Jesús está allí. Jesús está allí para tenderte la mano como hizo con Pedro. Entonces, ya que hemos visto, recordado, porque lo sabemos, que el miedo nos invade, pero que la fe diaria, el cultivar la oración, el buscar a Dios, el aferrarnos a esas promesas en estos momentos difíciles, pues nos va a ayudar a salir adelante, porque si no vamos a vivir frustrados siempre. Entonces, ¿cuáles son tus mayores temores? ¿Cuáles son tus angustias? ¿Qué es lo que más te preocupa en este momento? Acuérdate que Cristo es más grande que tus miedos y te invita a seguir adelante. Mire que hemos estado hablando esto el mes pasado y sobre la fe, sobre la esperanza, porque Dios está mandando ese mensaje. Entonces, si nos domina el miedo, perdemos de vista a Jesús, como Pedro, que sintió la fuerza del viento, que se debilitó con lo terrenal. Somos débiles, pero recordemos que en quién hemos confiado. Entonces, tenemos que vivir con ese que en quien hemos confiado, porque ahí en Mateo 14:30 Pedro volvió y le dijo, sálvame que me voy a hundir. ¿Y qué le respondió Jesús en el 31? Él lo agarró de la mano y le ayudó. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ese está en el versículo 31. Mire que el Señor primero no le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y hasta que lo estaba hundiendo se le agarró. No, él primero le mandó la manotazo, lo salvó y después le dijo, ¿por qué dudaste? Si ya te ha ayudado 50.000 veces. Lo mismo pasa en la vida de hoy. El Señor está allí para sacarte de la mano, pero luego te recuerda que tú eres el que falla, que tú eres el que cambia la mirada. Entonces, mire que hay muchas promesas. Isaías 41:10, no temas, yo estoy contigo. No es que no tengamos problemas, es que podemos salir de ellos porque tenemos a Jesús, a Dios. Entonces, amén. María Elsie. Salmo 68:5, Padre de huérfanos y defensor y esposo de las viudas. Es una de las promesas con la que he caminado desde hace 28 años. Gracias. Amén, eso. Los que sabemos de la vida de María Elsie, sabemos que esa ha sido su promesa estandarte siempre. ¿Alguien más tiene una promesa que haya marcado su vida? En Éxodo 14:14 encuentro una promesa que me hace descansar. Dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. En esas circunstancias propias de la cotidianidad, en el día a día, me encuentro a veces en situaciones un poco difíciles y allí es donde recuerdo esa promesa.
Dios está conmigo y no solamente está conmigo, Él pelea las batallas por mí. Ya no son mías las batallas, sino de Él. Ya no tengo que tomar el control de las situaciones, sino que Él está conmigo y Él es el que pelea las batallas por mí. Ok, amén. Entonces, mire que hay muchas promesas que cada uno de nosotros ha experimentado en su vida. Entonces, la tarea de hoy es recordar que aunque oigamos vientos de guerra, aunque tengamos dificultades, hay un montón de promesas que se aplican a cada uno de nosotros. Aquí hay algunas. De pronto ya dijeron algunas. No temáis porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. O sea, la dificultad más tenaz, Dios va a estar allí protegiéndote y cuidándote. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mateo 7:7, ¿quién no la ha habido? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces, ¿cómo incremento mi fe? Para concluir, recordando que cuando pasamos por desiertos, por tribulaciones, por dificultades, porque no tenemos dinero, te debes apegar más a Dios para que tu fe en Él se aumente. Si creyéramos más, dudaríamos menos. La fe resuelve nuestras dudas y deposita la confianza en ese Cristo que conoce tus problemas, tus dificultades. Recuerda el Dios poderoso que tienes no solo frente de ti, sino dentro de ti. Mire que hasta los grandes de la Biblia, Job, Moisés, Abraham, tuvieron dificultades, pero ellos no se quedaron en la quejabanza, ellos creyeron. ¿Recuerdan de Job 19:25? Vivió una vida de confianza en Dios que le hizo sus promesas, que con él y que cada que necesitaba recordar esa promesa lo hacía. Podemos tener muchas dificultades, pero recordemos que hay una morada para todos en el cielo. Sabemos cuál es la terminación de la pelea entre el bien y el mal. Nosotros sabemos que va a triunfar el bien. Actualmente vemos guerras, vemos desastres, pero recordemos esta promesa de Apocalipsis 21:4-5 que dice que enjugará toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. O sea, la palabra está dada para cada uno de nosotros y la dijo Dios. Y como decimos, no es hijo de hombre para que mienta. Dice, estas palabras son fieles y verdaderas. Están allí, pero hay que apropiarse, hay que recordarlas. Tito 2:13 dice, creamos que el Señor vendrá por segunda vez. Centrémonos en lo que está por venir. Dios tiene el propósito al permitir que ocurran estas calamidades, que ocurran estas dificultades. ¿Cuál es? Llamarnos a depender plenamente de Él, no de tu pensión, no del trabajo, es depender de Él. Cristo es nuestra única certeza, nuestra seguridad, nuestro Rey venidero. Necesitamos esta esperanza porque somos frágiles. En el mundo hay algo mejor por venir y es la gloria de Dios. Hay algo por lo cual vale la pena vivir más allá de esta vida y es Jesucristo. Pero ¿qué pasa? Permítele que llene tu corazón, que te quite los miedos, que te fortalezca tus decisiones. Prepárate para su pronto regreso. Confía en Él más que en el mundo. Por eso la fe necesita de la oración y necesita de la esperanza. Necesitamos esas tres cosas para poder salir adelante. Orar para obtener más fe y para tener la confianza de que lo que oramos va a ser realidad. Entonces, hay unas estrategias para aumentar tu fe. Primero, lee la palabra de Dios, búscala, conoce estas promesas. Si no las conoces, pues no te vas a saber que todo lo puedes en Cristo que me fortalece. Cuando alguien te viene a preguntar, tú ya tienes la palabra en la boca si la has conocido. Por eso es la insistencia de que tenemos que tener un devocional, porque es un ratito, así como Dios se trasnochaba en el monte, tu momentico de trasnochar es tu devocional. Cuando tú estás cara a cara con Dios diciéndole, gracias, pero también necesito esto, lo otro, bendíceme, bendice a mi amiga que me pidió oración. O sea, necesitamos
leer la palabra de Dios. Segundo, declárala. O sea, si la conoces, la vas a declarar y te vas a apropiar en tu vida. Escucha testimonios, lo que hacemos aquí. Escucha a la amiga que ya pasó por esa circunstancia difícil. ¿Verdad que Pascualita vivió eso? Le voy a preguntar, ¿ya? Alaba y adora, es decir, da gracias en lo bueno, en lo malo. Si estás bien, gloria a Dios. Si estás mal, gloria a Dios, porque yo sé que mi Redentor ha venido, que Él es el que va a triunfar. Y la otra es decide llamar, romper el hielo, buscar en ese bolsillo. Llevas días enojado con Dios porque somos tan descarados que nos enojamos con Dios. Pues ya, rompe la barrera, desenójate y dile, bueno, Señor, te doy otra oportunidad, que somos conchudos. Dame otra oportunidad, Señor, perdóname porque estaba enojado contigo, no te buscaba, porque no me diste ese trabajo, porque no me diste ese dinero. No te convenía quizás, pero no te enojes con Dios, porque te estás enojando con la fuente de agua viva. Entonces, búscalo. Entonces, cada día hay unos tips para mantenerse a Dios presente. Haz un examen de conciencia. ¿Qué pasa? ¿Es mi culpa? ¿Yo soy el enojado con Dios o Dios es el enojado conmigo? Recuerden lo que les dije. Dios no se enoja. Dios no te saca. Primero le mandó la mano del zarpazo a Pedro y luego le dijo lo que tenía que decir. Pero primero le mandó tendió la mano. Cada mañana agradece a Dios al levantarte. Lee el Evangelio. Haz tu devocional. Y haz oración. Practica unos minutos con Él como un amigo que sin duda va a traer paz a tu vida. Recordemos que así como el oro es probado, pasa por un proceso de fundición, hay etapas de preparación y llega a una temperatura altísima hasta que se derrite para ser limpiado, golpeado para darle forma y brillado en su esplendor. Pues así nosotros a veces tenemos que estar quemándonos delante del Señor para pulirnos, para que entendamos las 50,000 veces que Amparito la embarró y que el Señor le dijo 50,001, listo, por fin, aleluya, entendió. Esa es la temperatura de tú como oro que necesitas para fundirte, 30 grados, 100 grados, 200 grados, depende de cada uno. Pero si estamos todos los días pegaditos de Dios, ese calor no va a ser tan tenaz, porque poco a poco Él nos va puliendo. Entonces sabemos que Él nos está purificando y hasta que no vea su propio reflejo no nos va a dejar. Entonces recordemos que Él a menudo utiliza pruebas, dificultades, pero necesitamos de nuestra fidelidad para continuar buscando a Dios. Entonces, ¿continuarás adorando a Dios aun cuando la vida es difícil? Mira que necesitamos, aunque la vida es difícil, porque si no va a ser más difícil. Entonces, quizás como iglesia, esta iglesia es de oración, esta iglesia hacemos jornadas, pero también cada uno en lo personal está orando, cada uno en lo personal tiene esa fe que necesita, no solo para la iglesia, sino para cada uno de nosotros. Entonces aquí se nos ha enseñado todos los días que necesitamos orar, que necesitamos buscar a Dios para que esta promesa sea realidad. Yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Cuando mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos.